Hola amigos de YouTube, somos estudiantes del Instituto Tecnológico Sudamericano y les traemos un tema de redes y comunicación. Redes y comunicación, integrantes, Yamil Merchan, segundo Takuri, especialidad Sistemas Informáticos. El tema a continuación, conversión de digital a digital. Conversión de digital a digital. La codificación o conversión digital a digital es la representación de la información digital mediante una señal digital. Por ejemplo, la transmisión de datos desde su computadora a su impresora es digital. En este tipo de codificación, los unos y ceros binarios se traducen a una secuencia de pulso de voltaje que se pueden propagar de un cable, así como lo vemos en la imagen de aquí. La codificación digital a digital se envían datos entre unos y ceros. Tipos de conversión de digital a digital. Tenemos la unipolar, la polar y la bipolar. Unipolar. La codificación unipolar es muy sencilla y muy primitiva, aunque actualmente es casi obsoleta. Permite representar los conceptos usados con los sistemas de codificación más complejos y permite examinar los tipos de problemas que se deben resolver en los sistemas de transmisión digital. El sistema de transmisión digital va como pulsos de voltaje por un medio de enlace, cable o un hilo. Este tipo de codificación consta de dos partes, los componentes DC y la sincronización. La codificación polar usa dos niveles de voltaje, uno positivo y uno negativo. Estos dos niveles en su mayoría de los métodos de codificación polar se reduce el nivel de voltaje medio de línea y se alivia el problema del componente DC. Como bien podemos ver en el gráfico, las NRZL son voltajes de negativos que envían ceros y positivos unos, y los NRZI es el voltaje positivo que envía un 0 y el negativo un 1. Categoría NRZ. NRZL. El nivel de la señal depende del tipo de bit que representa habitualmente. Un valor de voltaje positivo indica que el bit es un 0 y un valor de voltaje negativo significa que el bit es un 1 o viceversa. Por tanto, el nivel de la señal depende del estado del bit. El NRZI es una inversión del nivel de voltaje representado en un bit 1. Es de transmisión entre el valor de voltaje positivo y el negativo, no los voltajes en sí mismos, lo que representa un bit. Un 1 o un bit 0 se representa sin ningún cambio. Como bien podemos ver en el gráfico, el NRZI es una inversión de nivel de voltaje representado en un bit. 1 es la transmisión entre el valor de voltaje positivo y negativo, no los voltajes en sí mismos, lo que representa un bit 1 y un bit 0 se representa sin ningún cambio. Manchester. Codificación Manchester. Usa la inversión en mitad de cada intervalo de bit para sincronizar y para representar bits. Una transición de negativo a positivo representa un bit binario y una transición positivo a negativo representa un 0 binario. Usando una transición con ese doble objetivo, la codificación Manchester logra el mismo nivel de sincronización que RZ, pero con dos valores de amplitud. El Manchester diferencial. Manchester diferencial es la inversión en la mitad del intervalo de bit usado para sincronizar, pero la representación o usación de una transmisión adicional al principio de cada intervalo se usa para identificar el bit, una transición digital o un 0 binario, mientras que la ausencia de transición significa un 1 binario. Su fórmula es, como podemos ver en el gráfico, que cuando vamos a enviar un 0, su fórmula es de negativo a positivo, y para enviar un 1, su fórmula es de positivo a negativo. Bipolar. Bipolar con inversión de marca
alternada, AMI. Es la forma más sencilla de codificación bipolar. AMI significa inversión de un alterno. Un valor neutral, es decir, un voltaje cero, representa el cero binario. Los unos binarios se representan alternando valores de voltaje positivos y negativos. Esta ha sido nuestra presentación y espero que les haya gustado. Califíquennos en YouTube y eso es todo. Gracias.